¿Sabías que en una pequeña ciudad de Francia, una niña de 9 años vivió una de las experiencias más aterradoras de la historia? Un perro, que siempre le había ofrecido consuelo, la traicionó de la manera más espantosa. Tras un extraño suceso en su casa, la niña descubrió que su mascota había sido brutalmente asesinada y que un mensaje escrito con su propia sangre adornaba la pared, con una frase escalofriante: "No solo los perros lamen". ¿Qué significaba realmente este mensaje y quién estuvo detrás de este crimen tan macabro? Acompáñanos en esta historia llena de misterio, terror y una escalofriante investigación. Si quieres conocer todos los detalles y sumergirte aún más en este caso aterrador, suscríbete al canal y activa la campanita para no perderte nuestros próximos videos. La historia comienza en una tranquila y pintoresca ciudad de Francia, donde una familia de clase alta vivía en un hogar lleno de privilegios y comodidades. La protagonista, una niña de 9 años, llevaba una vida aparentemente perfecta. Sin embargo, detrás de la fachada aristocrática, se escondía una soledad silenciosa. Sus padres, absorbidos por sus compromisos sociales y políticos, estaban a menudo ausentes, dejando a la pequeña sin compañía en las largas noches. Para llenar este vacío y brindarle protección, decidieron regalarle un perro. El animal, un fiel y dócil pastor de tamaño mediano, rápidamente se convirtió en su mejor amigo. Como si entendiera la vulnerabilidad de la niña, el perro desarrolló una rutina reconfortante: dormía bajo su cama y, cuando ella tenía miedo por la noche, dejaba caer su mano y él la lamía, calmándola instantáneamente. Este gesto, aparentemente insignificante, se convirtió en un símbolo de consuelo y seguridad para la niña. Sin saberlo, esa rutina, tan sencilla, sería el eje de una de las historias más inquietantes jamás contadas. La niña y su perro vivían una relación llena de lealtad y confianza. Aquella noche no parecía distinta de las demás. Sus padres habían salido a una importante cena en la mansión de un político influyente, dejando a la niña sola en casa, como solía suceder. Antes de irse, le recordaron cerrar con llave la puerta principal y no abrir a nadie, como medida de precaución. Cuando llegó la hora de dormir, la niña se acostó en su cama con la seguridad de que su fiel compañero estaría bajo ella, como siempre. La familiaridad del sonido de la respiración del perro desde abajo y el tacto de su lengua al lamer su mano eran para ella un ancla contra el miedo. Esa rutina se repetía como un ritual que la mantenía tranquila. Esa noche, mientras intentaba conciliar el sueño, un ruido extraño rompió el silencio. Provenía de la planta baja de la casa. Era un sonido leve, como un crujido, seguido de un ligero arrastrar, que heló la sangre de la niña. Intentó convencerse de que era solo su imaginación, pero el ruido volvió. Con el corazón acelerado, extendió la mano hacia el borde de la cama. Como siempre, sintió el cálido contacto de la lengua de su perro lamiéndola. Respiró profundo y trató de calmarse, confiando en que todo estaba bien, porque su leal guardián estaba ahí para protegerla. Aunque la niña había logrado calmarse con el consuelo de su perro, los ruidos no se detuvieron. Ahora parecían más claros, como pasos sigilosos que se desplazaban por la planta baja. La madera del suelo crujía de una manera que no podía ser atribuida al viento o a la simple dilatación de la casa. La niña, llena de nervios pero tratando de mantenerse valiente, pensó que podría ser una ventana abierta o algún objeto mal colocado cayendo al suelo. Apretó las sábanas contra su pecho y susurró el nombre de su perro, buscando mayor tranquilidad. No obtuvo respuesta, pero al bajar nuevamente la mano, sintió la lengua familiar lamerla, lo que reforzó su confianza. Sin embargo, lo que no sabía era que esos ruidos eran más que producto de su imaginación. Lo que la pequeña interpretaba como el sonido de una casa antigua y solitaria era, en realidad, un indicio de algo mucho más siniestro. En casos reales de intrusiones nocturnas, el comportamiento de las mascotas suele ser clave para advertir a los dueños. Los perros, en particular, tienen un instinto natural para detectar presencias extrañas y reaccionar, ya sea ladrando o mostrando signos de incomodidad. Pero, ¿por qué en este caso el perro no actuó? La respuesta a este enigma sería revelada horas después, cuando el horror de la situación salió a la luz. Las horas avanzaron lentamente, y los ruidos que habían llenado la casa se detuvieron repentinamente.
Todo parecía en calma, demasiado en calma. La niña, que había encontrado consuelo al sentir la lengua de su perro lamiendo su mano, comenzó a notar algo extraño. No escuchaba el característico movimiento del animal bajo la cama ni el sonido de su respiración pesada que solía acompañarla en las noches tranquilas. Decidida a confirmar que todo estaba bien, llamó a su perro en voz baja, pero no obtuvo respuesta. Algo no cuadraba. El instinto natural de un perro frente a ruidos extraños es alertar o reaccionar, y el suyo había estado inusualmente callado. La pequeña se convenció de que quizás su mascota estaba profundamente dormida, aunque el ambiente comenzaba a sentirse más pesado e inquietante. En situaciones reales, las mascotas suelen actuar como guardianes frente a amenazas. Su capacidad para detectar sonidos y movimientos imperceptibles para los humanos es bien conocida. En este caso, el silencio absoluto del perro contrastaba con esta expectativa natural. Estaba enfermo, paralizado por el miedo o simplemente, ya no estaba allí. En la oscuridad, la niña abrazó su almohada, intentando convencerse de que todo estaba en orden, mientras la sensación de que algo estaba terriblemente mal empezaba a formarse en su mente. Lo que la pequeña descubriría al amanecer cambiaría su vida para siempre y daría lugar a uno de los relatos más espeluznantes de la historia urbana. Cuando los primeros rayos del sol comenzaron a iluminar la habitación, la niña se armó de valor y decidió salir de la cama. Llamó nuevamente a su perro, pero no hubo respuesta. Algo en su interior le decía que tenía que revisar más allá de su escondite nocturno. Con pasos temerosos, avanzó hacia el pasillo y descendió lentamente las escaleras, siguiendo un rastro invisible que solo su instinto parecía percibir. Al llegar al salón, la escena que la esperaba era digna de una pesadilla. Su amado perro yacía descuartizado en el centro de la estancia. Sus ojos vidriosos y su cuerpo mutilado eran testigos mudos de un acto de crueldad inimaginable. Pero eso no fue lo más perturbador. En una de las paredes del salón, escrita con la sangre del animal, se encontraba una escalofriante inscripción que rezaba: "No solo los perros lamen". Este mensaje, directo y perturbador, rompía la fina línea entre realidad y horror. La niña, que había sentido el consuelo del supuesto lamido de su perro durante toda la noche, entendió en ese momento que no había sido su mascota quien la había acompañado en su miedo, sino algo mucho más oscuro. El mensaje escrito en la pared era claro y aterrador, pero la pregunta más inquietante seguía sin respuesta: ¿quién o qué había estado en la habitación de la niña? Al percatarse de la ausencia de sus padres y la escena en el salón, la pequeña sintió un miedo paralizante. Su instinto le decía que no estaba sola en la casa. Los ruidos que la habían desvelado en la noche cobraron un nuevo significado. El monstruo no era imaginario, sino real y probablemente todavía rondaba cerca. La niña notó detalles que antes habían pasado desapercibidos. La puerta trasera, que siempre estaba cerrada con llave, tenía marcas de arañazos como si alguien hubiese intentado forzarla. Una ventana del piso inferior estaba entreabierta. La alfombra del salón mostraba huellas que no eran de un perro, sino de un humano descalzo. El perro había dado su vida tratando de protegerla, pero el intruso había logrado su cometido: entrar en la casa y sembrar el pánico. Esta parte de la historia da lugar a reflexiones escalofriantes sobre el intruso. No solo logró infiltrarse sin ser detectado, sino que permaneció en la casa el tiempo suficiente para ejecutar su acto macabro y dejar un mensaje aterrador. Esto muestra una mente retorcida y calculadora. El horror de esa noche marcó a la niña para siempre. Su inocencia fue destrozada por el hecho de que alguien había jugado con sus temores más profundos. El gesto de dejar caer su mano en busca de consuelo, algo tan inocente, fue manipulado de manera siniestra por alguien que disfrutó alimentando su vulnerabilidad. Cuando la policía llegó, lo primero que llamó su atención fue el mensaje escrito con sangre en la pared: "No solo los perros lamen". Era directo, escalofriante y profundamente perturbador. El intruso no solo había entrado en la casa, sino que había dejado una firma que convertía el acto en algo más que un simple allanamiento, un mensaje psicológico que parecía diseñado para traumatizar. Este tipo de mensaje remite a una técnica usada por criminales seriales en varias épocas.
Un ejemplo infame fue el asesino conocido como Jack el Destripador, quien enviaba cartas firmadas para generar terror en la población. El intruso aquí buscaba algo similar, sembrar el miedo y dejar claro que su intención no era solo matar al perro, sino también jugar con la mente de la niña y de quienes investigaran el caso. Las pruebas iniciales revelaron que la sangre usada para el mensaje era del perro, pero lo más impactante fue la precisión quirúrgica con la que el animal había sido mutilado. Esto llevó a los investigadores a concluir que el intruso tenía algún conocimiento anatómico, como un carnicero, un veterinario o incluso un médico. En un análisis más exhaustivo, encontraron rastros de saliva humana mezclados con la sangre en el cadáver del perro. Esto reforzó la teoría de que el intruso había lamido la mano de la niña, lo que hacía el acto todavía más escalofriante. La implicación de que el intruso estuvo tan cerca de la niña sin que ella se diera cuenta llevó a sus padres a cuestionarse su propia seguridad. Historias como esta, aunque infrecuentes, tienen ecos en leyendas urbanas y en casos reales de invasión de hogares. La macabra naturaleza del mensaje y la mutilación del animal convertían este caso en uno de los más extraños registrados en la región. La investigación del caso tomó un giro más inquietante a medida que avanzaba. Los padres, devastados y aterrorizados por lo ocurrido, se convirtieron en el centro de atención mediática, pues la noticia del perro mutilado y el misterioso mensaje se filtró rápidamente. La policía intensificó los interrogatorios y patrullas en la zona, pero las pistas eran mínimas. La niña, aunque físicamente ilesa, comenzó a mostrar signos de un trauma severo. Su relato era claro, sintió la lengua de su perro lamiendo su mano aquella noche, algo que había hecho innumerables veces antes. Sin embargo, ahora todo cobraba un significado espantoso, ya que sabía que no era su mascota quien había estado bajo la cama. Los vecinos comenzaron a temer que el intruso pudiera regresar, y muchas familias reforzaron la seguridad en sus casas. Sin embargo, había algo que mantenía a los investigadores despiertos por las noches: no había señales de una entrada forzada en la residencia, lo que significaba que el perpetrador pudo haber tenido acceso previo a la llave o alguna manera sofisticada de entrar sin ser detectado. Más aterrador aún era la posibilidad de que el intruso conociera bien los hábitos de la familia, incluida su confianza en que el perro velaba por la seguridad de la niña. Mientras tanto, surgieron rumores en el pueblo. Algunas personas comenzaron a especular que el caso podía ser obra de un individuo desequilibrado obsesionado con la familia, quizás alguien de su círculo social. Otros relacionaron el macabro crimen con rituales satánicos, una teoría alimentada por el uso de sangre en el mensaje. Aunque los investigadores trataron de mantenerse firmes en la evidencia tangible, era difícil ignorar el impacto emocional y psicológico del mensaje escrito en la pared, un recordatorio de que, en la mente del intruso, este era un juego. El caso dio un giro cuando un detective experimentado comenzó a analizar los detalles más sutiles del crimen. Al estudiar el mensaje escrito con sangre, notó algo peculiar: las letras, aunque parecían hechas apresuradamente, mostraban una caligrafía deliberada, como si el perpetrador estuviera dejando pistas intencionales. Esto sugería que el intruso no solo había planeado cuidadosamente la invasión, sino que también tenía un interés particular en provocar terror psicológico. Mientras tanto, los investigadores descubrieron que el perro no fue sacrificado al azar. Los cortes eran precisos, casi quirúrgicos, lo que indicaba que el responsable tenía conocimientos avanzados de anatomía o experiencia previa en el manejo de animales. Esto condujo a la hipótesis de que el intruso podría estar relacionado con campos como la veterinaria o la medicina, lo que acotó la búsqueda de sospechosos. Además, la autopsia del perro reveló rastros de una sustancia sedante en su cuerpo, lo que explicaba por qué no ladró ni mostró señales de resistencia. Esto confirmaba que el intruso no solo era meticuloso, sino que tenía acceso a medicamentos controlados. La lista de posibles sospechosos se redujo drásticamente a personas con credenciales médicas o conexiones con clínicas veterinarias locales. A pesar de los avances, el pueblo permanecía envuelto en un ambiente de paranoia. Las familias comenzaron a adquirir perros guardianes, instalar sistemas de alarma y evitar dejar a sus hijos solos. Sin embargo, la pregunta persistía: ¿quién había cometido un acto tan cruel, y cuál era su verdadero objetivo?
las autoridades temían que el intruso pudiera estar esperando la oportunidad de atacar nuevamente. La resolución de la investigación llegó con un inesperado giro. Después de semanas de tensión, el detective logró conectar un detalle aparentemente insignificante: un hombre que había trabajado como veterinario en un hospital local había sido reportado por comportamiento extraño en el pasado. Además, su caligrafía coincidía parcialmente con la escritura en la pared. Cuando las autoridades se presentaron en su hogar, encontraron evidencias perturbadoras: cuchillos quirúrgicos, frascos de sedantes, y dibujos grotescos de perros y niños. Bajo presión, el hombre confesó el crimen, pero su explicación fue aún más aterradora. Declaró que no actuaba solo, sino bajo órdenes de voces que escuchaba. Aseguró que el acto no fue impulsivo, sino parte de un ritual para sembrar el miedo, lo que generó especulación sobre posibles vínculos con cultos oscuros. Aunque nunca se encontró evidencia de más cómplices, su declaración dejó un eco de inquietud en el pueblo. El caso fue cerrado, pero la historia del intruso y el perro descuartizado pasó a convertirse en una de las leyendas urbanas más aterradoras de la región. Aunque muchos detalles fueron documentados oficialmente, algunos creen que la verdadera razón detrás del crimen podría nunca conocerse por completo. ¿Qué opinas de esta escalofriante historia? Déjanos tu comentario, y si quieres más relatos llenos de misterio, no olvides suscribirte al canal y activar la campanita para no perderte nuestro próximo video.